Para mí es un gran privilegio estar para la apertura de esta conferencia. Y como el pastor Pedro decía, yo tuve el privilegio de que el Señor lo usara, y a él también, al pastor Yarín, para guiarnos a nosotros hacia el matrimonio. Y yo quisiera saber cuántos aquí están comprometidos para casarse. No tenga miedo, levante su mano. Se están escondiendo. Bueno, pero por lo menos entre ustedes hay algunos que están en ese camino de comprometerse. Tal vez el joven lo mantiene en secreto ahí como siempre. Pero una de las cosas que el pastor una vez me puso a prueba fue: ¿qué tú pensarías si el Señor Jesucristo regresara hoy? Él te diría: mira, yo voy a regresar hoy. Le va a decir: Señor, no regrese todavía porque yo no me he casado. Pero sabemos, como dice Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier otra cosa que pudiéramos tener en esta vida. Ciertamente el matrimonio es bueno, pero en el Señor. Así que para nosotros es un gozo estar con ustedes aquí en esta noche, y quisiera orar. Quisiera que ustedes se inclinaran conmigo para orar y pedirle al Señor que sea Él mismo que le dirija a ustedes y a mí en el tiempo de la palabra de Dios en este momento. Vamos a orar. Dios del cielo, aquí está un hombre en su total incapacidad, en su total insuficiencia para presentar tu palabra, Señor. Y aquí está un grupo de hermanos y tal vez amigos, invitados que tal vez no conocen a Cristo. Pero también todos están con la expectativa de que tu palabra les sea enseñada. Pero tanto en el caso mío como en el caso de ellos, necesitamos que el Espíritu Santo esté presente en medio de nosotros. Porque como el salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el que hace esa obra de iluminación es precisamente el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo prometió de enviar para guiarnos a toda la verdad. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu pueda usarme a mí y también pueda estar presente para aplicar tu palabra, Señor, en cada corazón que está aquí presente. Tanto padres como jóvenes, hijos, hijas, amigos. Te suplico, Señor, que tu palabra pueda llegar a ellos, que tu Santo Espíritu lo aplique y que haga que lleve fruto, pero que lleve fruto en la medida que tú quieras, a 30 por 1, a 100 por 1, a 60 por 1. Y que así tu nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea glorificado. Ponemos, Señor, en tus manos este tiempo, el tiempo que viene después, y el día de mañana y el día de domingo, Señor, en tus manos, para que tú nos uses, porque simplemente somos instrumentos en tus manos. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. ¿Tienen su Biblia? ¿Tienen su Biblia? Muy bien, porque lo va a necesitar. Sea en el celular, sea en la tablet, mantén la lista. Desde Romanos capítulo 12. Pero quiero empezar de la siguiente manera, diciendo que se está levantando una iglesia peligrosa. Es cierto que creemos que Dios se está moviendo en América Latina. Es cierto que de este lado del mundo tenemos mucha libertad religiosa, estamos en paz. Sin embargo, se está levantando una iglesia peligrosa. Una iglesia donde todos condenan la homosexualidad, pero a la vez muchos no quieren ser hombres y mujeres bíblicos. Una iglesia donde los padres condenan la poligamia, pero toleran que
sus hijos varones cambien de una joven a otra sin ningún problema, o tal vez que tengan varias al mismo tiempo. Es una iglesia donde los padres condenan la prostitución, pero tus hijas ya han pasado por 5 relaciones amorosas, haciéndose ellos la vista gorda. Una iglesia donde los jóvenes varones condenan el libertinaje de Jennifer López, pero son como abejas que van de flor en flor. Se está levantando una iglesia peligrosa, una iglesia que está horrorizada por la gran cantidad de adolescentes embarazadas, pero con muchos padres que no saben dónde están sus hijas y qué están haciendo ellas fuera de la casa a las 11 de la noche. Es una iglesia cuyos jóvenes, con jóvenes cuyos noviazgos, están compitiendo con los del mundo. Una iglesia que levanta un afiche bien grande diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero al mismo tiempo está ignorando o rechazando lo que Dios dice para construir matrimonios que testifiquen al mundo. Pero no solamente eso. Aunque sea de allá afuera, escuchen esos números. Entre los años 2008 y 2012 se produjeron en el país 87.010 divorcios para un promedio de 17.000 separaciones anuales. Los datos reportados por la Junta Central Electoral indican que para el año 2008 se divorciaron 17.181 parejas, descendiendo a 16.408 en el 2009, pero aumentando a 17.674 en el año 2010, y para el año 2011 había 17.927 divorcios, y eso bajó ligeramente en el año 2012. La razón principal del divorcio en República Dominicana ha cambiado. Primero, prevalecía la incompatibilidad de caracteres, con 60% en el 2001, bajando luego a 43% en el 2012. Esto sugiere que hoy en día el mutuo consentimiento lidera la razón del divorcio con 67%. El índice en República Dominicana ha evolucionado hacia el alza, pues en el 2001, de cada 100 matrimonios, se producían 34 divorcios. Pero en el 2012 subió a 41. La tasa de crecimiento de los matrimonios durante el periodo fue menos pronunciada que la de los divorcios. La primera, es decir, el crecimiento de los matrimonios, solamente fue de 16%. Sin embargo, el de los divorcios fue de 39%. En conclusión, en República Dominicana, el índice de divorcio es más alto que el del matrimonio. No habría que preocuparse mucho de eso si en la iglesia todo estuviera bien. Sin embargo, sabemos que desde hace tiempo la iglesia está siendo sacudida por las olas de divorcio. No hay necesidad de mencionar números porque muy probablemente cada uno de nosotros conoce a un creyente, a una pareja de creyentes que se han divorciado en los últimos tiempos. Muchos matrimonios fueron formados sin la preparación adecuada y tarde o temprano vinieron los problemas para los cuales no hubo forma de solucionar. Pero vayamos donde todo empieza, lo que comúnmente llamamos noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo se define como condición o estado de novio o novia. ¿Y cómo el diccionario define el término novio? Hay 2 definiciones. La primera, novio o novia, persona que mantiene relaciones amorosas con fines matrimoniales. Y la segunda definición, novio o novia, persona que mantiene una relación amorosa con otra sin intención de casarse o convivir con ella. Entonces, quiero preguntar a los padres que están aquí,
¿cuál de las dos definiciones está experimentando ahora mismo en su casa? Si su hijo varón está manteniendo una relación amorosa con una joven, ¿es con la intención y la preparación de casarse con ella? Lo mismo debería preguntarse si se trata de su hija. En cierta manera, en cuanto al noviazgo, el método que muchos usan dentro de la iglesia ha sido el método del mundo. ¿Acaso Dios no se ha expresado sobre el tema del noviazgo? ¿Acaso no hay principios bíblicos que podamos seguir para agradar a Dios en cuanto a una relación que lleva al matrimonio? Claro que lo hay. ¿Por qué podemos decir eso? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esa persona es Jesucristo. A través de Cristo, Dios nos ha dado toda la enseñanza que nosotros necesitamos para cada área de nuestra vida. Si todo nos ha sido dado por medio del Señor Jesucristo, entonces queremos dejar establecido en esta noche que es hora que en nuestras iglesias haya noviazgos bíblicos y no mundanos. Es hora que nuestros jóvenes varones dejen de tener la mala fama de picaflor. Es hora de que nuestras jóvenes femeninas dejen de ser agarradoras o cazadoras de maridos. Es hora de que los padres velen de manera responsable por esa área de la vida de sus hijos. Es hora de que los padres cristianos dejen de hacer la vista gorda con la bancarrota en las relaciones amorosas de sus hijos. Es hora de que preparemos y edifiquemos matrimonios cristianos fuertes, sanos y poderosos para testificar al mundo. Es hora de establecer las bases para que los matrimonios de la próxima generación reflejen aún más la unión entre Cristo y su iglesia. Es hora de sustituir la enseñanza mundana por la enseñanza bíblica. Es hora de hacerlo a la manera de Dios. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo se hace esto? Bueno, eso fue la introducción. Vayamos ahora a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ser directos y claros aquí. En el versículo 1, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando un mandato, pero a manera de ruego, a que nosotros los creyentes presentemos un sacrificio. Un sacrificio a diferencia de los animales muertos, es un sacrificio vivo, pero también es un sacrificio santo, dedicado a Dios. Y si es apartado para Dios, también es un sacrificio que es agradable a Dios. Ahora, ese sacrificio es nosotros mismos. Nosotros mismos somos ese sacrificio, nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos no son para estar al servicio del mundo, sino para estar al servicio de Dios. Y en el versículo 2, él dice, ¿cómo te ofrece este sacrificio? Este sacrificio se ofrece solamente cuando nosotros somos transformados y no cuando nosotros somos conformados. Pablo utiliza aquí un verbo ampliamente descriptivo para hacernos saber cómo vamos a agradar a Dios en el área del noviazgo. Pero algo debe ocurrir.
Y lo que debe ocurrir aquí se llama metamorfosis. Por eso que Pablo utiliza el verbo en el original griego que se traduce por metamorfosear o transformar. ¿Qué es la metamorfosis? Vamos a volver a la primaria, a la escuela primaria, para saber qué es la metamorfosis. Vamos a refrescar con un video nuestra vida, con un video para ver un ejemplo de la vida real, qué es una metamorfosis. Puede quitarle el audio, puede cortarla, no tiene que ponerle audio. Muy bien. Como pueden ver, teníamos antes un gusano y al final tenemos una mariposa. Dos cosas totalmente opuestas, porque el gusano simplemente se queda en el plano terrenal y la mariposa siempre permanece prácticamente en el aire. Pero aquí en Romanos capítulo 12, Pablo usa dos verbos contrapuestos. El primer verbo lo tenemos en el versículo 2, dice, no os conforméis. Y el segundo verbo es metamorfosear o transformar. Conformar significa amoldar, hacer igual, de acuerdo a un patrón. Por ejemplo, yo tengo aquí un molde. Yo puedo tener una masa de cualquiera que sea, pero si la echo en este molde, automáticamente saldrá de la forma que hay en el molde. El molde no cambia la composición interna de la masa, sino su forma, su aspecto externo. En cambio, una metamorfosis, como lo vimos en el video, va más allá
de los cambios externos, por cuanto significa cambios desde adentro. ¿Por qué necesitamos una metamorfosis? ¿Por qué tenemos que ser transformados desde adentro? Porque tú estás bajo ataque del mundo continuamente desde afuera para que seas amoldado a la manera de pensar del mundo. El mundo está tratando de que tú vivas conforme a su manera de pensar. Hay pensamientos del mundo que muy probablemente has hecho tuyos en el área de noviazgo y podemos rápidamente identificar algunos de estos pensamientos. En mi vida sentimental, Dios no interviene. Yo tomo las decisiones. Necesito una mujer que me cuide, que me añoñe, que cocine bueno, me lave y me planche. Necesito un hombre que me cuide, que me respete, que me dé seguridad, que me conceda todos mis gustos, que no me exija nada y claro, que ame a Dios. Nos casaremos aunque todos estén en contra. No puedo seguir normas que fueron escritas por una cultura de hace más de 2000 años. Estamos en tiempos modernos. Si nos vamos a casar, ¿por qué no podemos acariciarnos o tener relaciones sexuales? Además, probando que se sabe. Lo más importante es que nos amamos. Por tanto, podemos hacer lo que sea. Todos mis amigos ya tienen novia. Yo también debo tener una. Ha pasado demasiado tiempo. Creo que debo dar una ayudita a Dios. No importa que nuestros padres estén en contra de nuestro noviazgo. Me siento tan triste. Mami y papi no me apoyan en nada. Ellos no confían en mí. Dios quiere que yo sea feliz. ¿Por qué restringirse con tantas reglas sobre el noviazgo? Aunque sea unos besitos, nos podemos dar siendo novios. Demasiada gente me han dicho, ¿todavía no tienes novia? ¿Y qué voy a decir cuando en la próxima boda en abril me digan, ¿y cuándo es la tuya? Esas muchachas de la iglesia se ven demasiado santurronas. Necesito a alguien más caliente. Ese chico de la iglesia que me está pretendiendo parece un pariguayo. Sería muy aburrido casarme con él, mientras mis amigas de la universidad tienen novios más buenos mozos y divertidos. Mi esposa debe tener un cuerpazo como Jennifer López. Y mi esposo debe tener la mirada de Leonardo DiCaprio. No hay que pensarlo mucho para escoger una persona con quien casarse. Con la edad que yo tengo, voy a aceptar cualquiera que aparezca, enciendo que respire. Con esas faldonas que tú te pones, tú no vas a conseguir nada. Tienes que aumentar tus músculos porque nadie se va a fijar en ti. En la Biblia no aparecen todas esas cosas que los pastores predican sobre la pureza en el noviazgo. El pastor Pedro es demasiado legalista, demasiado. ¿De dónde será que él saca tantas cuestiones? Estoy a punto de decírselo. Gracias. ¿Has tenido algunos de esos pensamientos? ¿Hay padres aquí que reconocen que sus hijos e hijas están pensando así? Entonces, necesitan ser metamorfoseados. Deben pasar por una metamorfosis, como dice Pablo, en Romanos capítulo 12. ¿Qué se necesita para una metamorfosis en el área del noviazgo? 3 etapas son obligatoriamente necesarias para una metamorfosis. En primer lugar, se necesita una nueva vida. Miren conmigo el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Experimentar las misericordias de Dios es el primer paso para una metamorfosis. Pero ¿de qué está hablando Pablo aquí? Retrocedan conmigo a Romanos capítulo 9 y noten la repetición de la palabra misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Versículo 16.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Versículo 18. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Capítulo 11 ahora, versículo 30. Romanos 11, versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Versículo 31. Así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Cada persona que está aquí debe experimentar la misericordia de Dios para poder vivir verdaderamente lo que nosotros enseñamos aquí. Porque por su propia fuerza no puede. Además, eso le va a parecer completamente una locura. ¿Cuál es la condición de una persona que no ha experimentado las misericordias de Dios? Efesios capítulo 2 nos da la respuesta. Si van conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, parecido a Romanos, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje está presentando la condición de una persona que todavía no ha experimentado las misericordias de Dios. Es una persona que está separado espiritualmente de Dios, tanto por su pecado heredado como por sus pecados personales. Y esa persona, como está andando en la corriente de ese mundo, es decir, en este ambiente, en ese espíritu que caracteriza una humanidad alienada a la vida de Dios, esta persona está viviendo también conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, lo que sucede, lo que pasa en su vida, lo que mueve su vida, lo planea, lo dirige el jefe de las tinieblas, que es Satanás, ayudado por sus demonios. Y dice el versículo 2 que ese espíritu ahora opera. Ese verbo significa energía que mueve esas personas. Él trabaja eficazmente en la vida de ellos para que ellos sean más y más desobedientes a Dios. ¿Y qué es lo que hace en ellos? Hace que ellos se enfoquen en vivir en los deseos de su carne, lo que les agrada, lo que les produce placer. ¿Y cómo se ve esto? Los que no conocen a Cristo llevan a cabo, ejecutan los deseos de su carne. Esa es la vida de una persona que no conoce a Cristo, y eso se manifiesta en el área del noviazgo, en cuanto a las decisiones que toma, en cuanto a los pensamientos que tiene. ¿Y cómo cambia todo esto? Miren el versículo 4. Ahí que empieza el cambio. Por eso que dijimos que se necesita una nueva vida. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, lo que estamos viendo en Romanos capítulo 12, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. El que no tiene esa nueva vida no puede seguir los principios bíblicos que tienen que ver con el área del noviazgo. No puede.
Porque Cristo tiene que darle esa nueva vida, porque esta persona está muerta, está separada de Dios, y tiene que ser que Cristo le dé esa vida para que pueda responder positivamente a lo que la palabra de Dios enseña. Sería totalmente inútil que tú le digas a una persona que no conoce a Cristo que obedezca esos principios de la palabra de Dios sin presentarle el Evangelio. Porque sin Cristo nada puede hacer. Nada puede hacer. Y su necesidad más importante es esa salvación. Y eso que queremos decir a tu amigo o amiga que está aquí y que no conoce a Cristo, necesitas esa nueva vida para que esos principios bíblicos tengan sentido para ti y puedas tener, en segundo lugar, una nueva energía. Para tener esa metamorfosis necesitas una nueva energía. En Efesios capítulo 2 vimos que hay una energía que mueve, que opera, que obra en los incrédulos. Los lleva a ellos a andar en los deseos de su carne. Pero en el creyente hay una nueva energía. Hay una persona que obra en ellos y esa persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a saber, a conocer y a vivir lo que Dios enseña en su palabra. Necesitas una nueva energía, una nueva influencia interna. No simplemente conformándose en los aspectos externos, no. Pablo dice que la transformación es desde adentro, es una metamorfosis desde adentro. ¿Y quién produce ese cambio? Es el Espíritu Santo. Tuvo que haber mucho cambio para que pasemos de una oruga, de un gusano a una mariposa, porque los órganos son totalmente diferentes, las funciones son totalmente diferentes, no es lo mismo. Por eso necesitamos una metamorfosis, un cambio desde adentro. Pero también Efesios capítulo 2 nos dice que sin Cristo hacemos la voluntad de una mente controlada por el mundo y dirigida por Satanás. Pero Pablo dice aquí en Romanos capítulo 12 que necesitas ser transformado en tu mente, tener una nueva mente. ¿Cómo se tiene una nueva mente? Después de tener una vida nueva, una nueva energía, es decir, después de tener Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes tener una nueva mente? Porque Pablo dice que tu mente debe ser transformada, debe sufrir una metamorfosis. Vayan conmigo a Salmos, al libro de los Salmos, en Salmo 25. Salmo 25. Es uno de mis salmos favoritos. Y ese salmo el Señor lo ha usado muchísimo para obrar en mi vida. Salmo 25, miren conmigo los versículos 4 y 5. Yo quisiera que todos leyéramos esos versículos. Salmo 25, 4 y 5, 1, 2 y 3. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hay algunas cosas que hay que conocer en este pasaje. David está reconociendo que él estuvo equivocado, extraviado, y su extravío se debe a que él se alejó de la voluntad de Dios. David reconoce que no puede guiarse a sí mismo, de modo que llegue a un buen destino. Por tanto, él recurre a Dios. Él reconoce, él está mostrando una actitud dócil, humilde, dispuesto a ser instruido por Dios. Hay un fuerte tono de humildad y de pobreza de espíritu en este pasaje. También hay una muestra de arrepentimiento genuino, porque él se vuelve de su pecado de obstinación y de incredulidad y para volverse a Dios.
él está dispuesto ahora a llevar el yugo de Dios y a aprender de él, como dice Mateo capítulo 10, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. De manera específica, estos versículos de la palabra de Dios te dice a ti que tú debes estar tomado de la mano con Dios, guiado por Él, para que llegues a un buen destino. Miren cómo esos verbos, muéstrame, muéstrame quién, oh Jehová, enséñame, encamíname. ¿Por qué él utiliza esas tres expresiones? Un día de los padres, que se festeja el Día de los Padres, yo iba junto con la familia de mi esposa a Baní. Íbamos para las salinas de Baní. Llegó un momento que nos confundimos en el camino. La vía tenía una bifurcación, una división, y nos detuvimos y no sabíamos por dónde coger. Entonces, le preguntamos a unos motoconchistas que había por ahí, y sabemos que los motoconchistas son los mejores para guiarte en una calle, en una dirección. En primer lugar, ellos nos señalaron el camino por donde teníamos que ir. Nos decía, mire, usted dobla a la derecha y sigue y dobla en la próxima calle y así sucesivamente. Después, nos daban más señalamientos. Cuando vea tal sitio, tal lugar, no coja de tal lado. Pero finalmente hubo uno de ellos que dijo, vengan que yo les voy a llevar. Y él fue con nosotros hasta que nosotros llegáramos en un trayecto donde podíamos seguir nosotros solos. Es precisamente lo que David está diciendo aquí. David está diciendo que no solamente él le va a pedir a Dios que Dios le señale el camino que debe tomar, sino también que él está diciendo a Dios, yo necesito que tú me adiestres, que tú me instruyas, que tú me capacites mediante instrucciones específicas. Lo que significa la palabra enséñame. Pero no solamente esto, David está diciendo, Señor, de verdad que está bien que tú me señales el camino. Es verdad que está bien que tú me adiestres, que tú me capacites para seguir ese camino. Pero también yo creo que yo necesito que tú vayas conmigo. Lo que significa, encamíname. Cuando tú dices a una persona que te encamine, ¿qué significa? Que vaya contigo. Es muy importante. Ahora mire conmigo los versículos 8 y 10. Vuelve el mismo pensamiento. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Por qué cada padre que está aquí, cada madre, cada joven puede confiar en lo que Dios dice para su vida, para el área de noviazgo en su vida? Porque dice el versículo 8, bueno y recto es Jehová. Muchas veces pensamos que Dios quiere fastidiarnos la vida. Lo que Dios quiere para nosotros es para hacernos la vida más difícil. Pero Primera de Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero vuelve el mismo pensamiento en el versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado que es grande. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Y qué va a hacer Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermanos, no estamos sin dirección en cuanto al tema del noviazgo. No estamos sin dirección bíblica. Dios tiene principios para nosotros. Y nosotros queremos que ustedes vean esto durante esta conferencia. Nosotros queremos que ustedes sepan que Dios quiere instruir a cada uno en cuanto a ese tema. Pero hay algo. Algo debe pasar. Debe haber una metamorfosis.
En el año 2010 terminó de manera inesperada y triste una relación que yo tenía con una joven. Y como yo vivía aquí y esa joven vivía en Haití, pero después que yo entré al seminario, yo sabía que yo iba a durar un buen tiempo aquí. Yo me matriculé en el seminario universitario y la carrera es de normalmente 4 años. Y cualquier otra cosa puede pasar y eso se prolonga. Pero yo reconocí que hubo un tiempo que yo no estaba siguiendo la voluntad de Dios en cuanto a ese tema. Entonces yo le pregunté al Señor, si yo me voy a quedar aquí por buen tiempo, y ya yo tenía 25 años en el 2010, si yo me voy a quedar aquí, yo creo que, Señor, yo me voy a casar aquí. Y si eso va a suceder, yo creo que debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Y ese cambio debe suceder desde mi manera de pensar. Yo quiero, Señor, que tú me enseñes cómo tener una relación de noviazgo. Yo sabía que eso estaba mal. Porque normalmente mi pensamiento era, y como cualquiera que no conoce a Cristo y que vivía allá, que nuestro pensamiento era que nosotros conquistamos a las chicas, conquistamos a las jóvenes, el que más tiene, el que más logra captar, conquistar a una joven. Ese era el pensamiento que yo tenía. Pero yo dije al Señor, eso no puede seguir. Si tú quieres verdaderamente que yo me case aquí, eso no puede seguir. No puede haber el mismo tipo de pensamiento, la misma manera de proceder. Y el Señor me puso a orar. Y yo le decía, eso mismo que hay en ese versículo 4 de Salmo 25, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, no los míos, tus caminos. Encamíname, ¿en qué? En tus sendas. ¿Notan el cambio que cada uno debe hacer en cuanto a ese tema? David sabe que Dios tiene su voluntad para todo en su vida. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y empecé a orar por eso. Y al cabo de unos meses, el Señor me fue enseñando. Me encontré con unos libros en la biblioteca muy buenos, uno de ellos que se llama El mito del romance. Y después me acerqué a Manuel, hablé con él y después hablé con el pastor Pedro eventualmente. Pero tuvo que haber un cambio en mi manera de pensar, tuvo que haber una metamorfosis, porque yo no podía seguir en esta forma, en este modo, en una relación que lleva al matrimonio, si de verdad yo quería glorificar al Señor. Y así el Señor me fue enseñando. Hay enseñanzas, hermanos, hay enseñanzas de la palabra de Dios para tener un noviazgo bíblico, un noviazgo que agrada a Dios. Pero antes de eso debe ocurrir en tu vida una metamorfosis o en la vida de tus hijos. Una transformación completa en tu mente para que sepas cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Has estado siendo conformado, amoldado por el mundo en el área del noviazgo? Tal vez de los varones está ese espíritu de conquista. Tal vez de las chicas ese pensamiento de captar la atención y de buscar una persona según ellas le parece. Dios quiere que seamos transformados en nuestra mente. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, hay mucho que se va a decir durante esos 3 días.
Pero queremos suplicar, Señor, queremos suplicar que tú mismo, Señor, cambies nuestra manera de pensar, porque estamos siendo amoldados por el mundo. Suplico, Señor, que ahora mismo, que tu Santo Espíritu pueda obrar en la mente de cada uno para llevarlos a buscar, a desear, a anhelar. ¿Cuáles son tus caminos? ¿Cuáles son tus sendas? ¿Cuál es esa voluntad tuya, buena, agradable y perfecta en el área del noviazgo? Así orando, yo quiero preguntarte, ¿has estado teniendo esos pensamientos que provienen del mundo y que probablemente estás usando, estás a punto de usar para tu vida amorosa, para una relación que lleva al matrimonio? Si es así, yo te invito a ponerte de pie y a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú transformes mi mente. Yo te invito a ponerte de pie, a decirle al Señor en este momento, Señor, yo quiero hacer mía esa oración de David. Muéstrame, oh Jehová, tus sendas. Encamíname en tu verdad. Encamíname en tus caminos y enséñame. Hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, yo reconozco que yo necesito ser transformado en mi mente para que mis decisiones, mis acciones te glorifiquen a ti. Padre, gracias te damos. Mira aquello, Señor, que te está suplicando en este momento. Tú tienes el poder transformador. A través de nuestro Señor Jesucristo, tú transformas nuestra mente para que nosotros hagamos tu voluntad. Podamos saber que tú eres bueno, Señor. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores, a aquellos que reconocen que han estado extraviados, que se han alejado de la voluntad tuya, Señor. Que tú, Señor, les va a guiar a un buen camino, que tú vas a transformar su mente y les vas a encaminar, les vas a decir lo que ellos deben escoger, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Señor, te suplico que tú bendigas desde hoy tu deseo de agradarte y que tú les enseñes, Señor, durante esos días, cuál es tu manera de que esto se haga, cuál es tu manera de que nosotros lo hagamos en cuanto al tema de noviazgo. En el nombre de Jesucristo, nuestro poderoso Salvador. Amén.